Buenas tardes, estamos con la doctora María Teresa Cortés Zavala de la Universidad de Michoacán. Doctora, bienvenida a la Universidad de Guanajuato. Queremos que nos platique sobre su trayectoria, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Agradezco a la Universidad de Guanajuato la invitación para estar con un grupo de trabajo de un cuerpo académico. Yo quisiera señalar que, y sobre todo me gustaría un poco hablar de mi experiencia y de lo que puede proyectarse a través de mi experiencia para los jóvenes De acuerdo. universitarios. Yo quiero decir que inicié mis estudios superiores en la Universidad Michoacana. Soy nicolaita porque estudié en el Colegio de San Nicolás mi bachillerato. Posteriormente hice mi licenciatura y formo parte de una de las primeras generaciones, la quinta generación de la Escuela de Historia, que en ese momento era una de las escuelas, de las pocas escuelas en el área de historia que existían en el país. Posteriormente ingresé como trabajadora, como profesora a la universidad, dando clases a nivel de preparatoria. Gracias a la Universidad Michoacana recibí también una beca para hacer mis estudios de maestría en la UNAM, donde realicé una maestría en estudios latinoamericanos con una especialidad en literatura. He sido desde muy joven una lectora, me gusta mucho la literatura y en un primer momento, desde que me proyectaba hacer una licenciatura, yo quería estudiar literatura, no historia. Sin embargo, en Morelia, mi ciudad, no había esta línea de investigación y de formación académica, y lo que había era filosofía e historia, entonces me fui por la parte histórica. Durante mis estudios de maestría, entonces, no solamente hice estudios latinoamericanos, sino que hice una especialidad en literatura latinoamericana. A partir de ahí me proyecté y he proyectado a lo largo de mi experiencia profesional siempre los estudios en literatura, como voy a mencionar en un rato, ¿no? Tuve la oportunidad también, siendo ya profesora de tiempo completo en mi universidad, de salir a hacer estudios de doctorado a la Universidad Complutense de Madrid y terminé mis estudios ¿En qué facultad? en la Facultad de Geografía e Historia y hice mi doctorado en Geografía y Historia de América. ¿Sí? Eh, por eso considero que soy privilegiada porque tuve la oportunidad de trabajar muy tempranamente en la Universidad Michoacana, pero también de que la universidad fuera mi propia formadora, ¿no? Eso me hace que como persona me sienta muy comprometida con el trabajo universitario y que como profesora dedique mucho tiempo también a mis estudiantes jóvenes, ¿no? Considero que un profesor no nada más es aquel que va y da sus clases, sino que tiene que ser un ejemplo formador de los estudiantes, no solamente en el ámbito profesional, sino también en la parte ética y moral de la formación de un individuo. Creo que ese es, como lo señalaré más adelante, una parte de mis retos para los próximos años. A ver, antes que iniciemos con la investigación, a mí me Sí. gustaría y me sorprende, o sea, ¿tú te gusta la literatura por la cuestión estética? Propiamente, ¿cuál? El cuento, la novela, Ujú, ¿cuál es la forma literaria que te ujú. interesó o que te interesa? Me gusta la literatura por la manera en que a través del lenguaje se puede expresar la parte más profunda del ser humano, ¿sí? Que es la parte de su sentir, de su ser, de cómo nos proyectamos en contradicciones incluso, y cómo proyectamos esa parte sentimental, no solamente del amor, sino del amor, de la pasión, del odio. Por eso me gusta la literatura. En este sentido, entonces, he tenido una pasión por la novela, ¿sí? Pero leo cuentos, leo poesía,
Me fascina la poesía porque muchas ¿Cuáles son veces tus favoritos? el poeta es capaz de decir lo que tú piensas, pero que no tienes las palabras en el momento para decirlo con la magnitud que lo dice, por ejemplo, Pablo Neruda, ¿no? Entonces me gusta la poesía española, me gusta Miguel Hernández, me gusta la literatura brasileña, la novela brasileña. ¿Qué tiene la novela brasileña de característica por la cual te gusta? Pues la novela brasileña sobre todo tiene una capacidad de dimensionar las diferencias raciales y culturales de ese territorio que es Brasil, ¿sí? Y si demostrar el paisaje, si lo logra narrar. Lo logra narrar, te logra llevar a ese lugar sin que te muevas de tu espacio, ¿no? Me gusta y siempre uno de mis autores favoritos pues ha sido Honorato de Balzac. He seguido desde muy joven la novela de la comedia humana de Balzac, porque precisamente muestra al individuo en todas sus partes solidarias y humanas, pero también en las partes más apasionadas y terribles que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, sí, Papá Goriot y demás. Muy bien, ¿y el cine? El cine, uno de mis primeros trabajos lo empecé a hacer sobre cine, porque en el año 1985 el doctor Enrique Florescano tenía la tarea de hacer una historia general de Michoacán. Entonces a mí me tocó hacer la historia de la historia social y cultural y de las costumbres y tradiciones. Y en ese momento empecé a entrar con la documentación en la información relativa a cómo había iniciado las primeras proyecciones cinematográficas en Michoacán. Más que eso, me interesaban las reacciones, o me impactaron mucho las reacciones que tenía la gente ante la proyección de una imagen y una imagen en movimiento. Entonces eso me llevó a apasionarme sobre el tema y empezar a buscar en los archivos toda la información que hubiera sobre cómo se había ido modificando el conocimiento de la imagen, y el impacto llegó a ser tan fuerte en el caso michoacano que unos empresarios michoacanos que tenían haciendas en la Tierra Caliente michoacana, primero como juego, son 3 hermanos, primero como juego empiezan a meterse en la proyección de vistas para el cinematógrafo y posteriormente se convierten en grandes empresarios cinematográficos, que son los hermanos Alba, ¿sí? Que después se trasladan a la Ciudad de México y son los primeros que con la tecnología de Lumière empiezan a hacer proyecciones por todo el país. De las películas de sus hermanos, ¿cuáles son las que destacan? Pues son vistas. ¿Sí? Okay. Son vistas porque luego ellos ya no transitan del cine mudo al cine sonoro, sino que ya empiezan a aparecer otros individuos que tienen esa proyección y ese imaginario para hacer películas, ¿no? Y entonces ahí tenemos a un personaje michoacano que es el Miguel Contreras Torres, del cual yo hago un trabajo de cómo él, de ser un individuo que va haciendo proyecciones por los pueblos de vistas, luego empieza a hacer sus grabaciones y posteriormente llega hasta ser actor, director, y empresario, todo justo, ¿sí? A ver, con referencia a tu sensibilidad literaria, ¿te tocó trabajar sobre algunas otras fuentes históricas como cartas y que te ha ayudado esa sensibilidad? A ver, no sé, te pregunto, ¿con alguna fuente en algún proyecto de tu trabajo? Mi primer trabajo histórico, que es mi resultado de mi tesis de licenciatura, yo hago un análisis de 3 momentos de la historia de la hacienda en Michoacán a través de 3 novelas históricas, ¿sí? 3 novelas de la Revolución, en las cuales cuentan diversas historias, pero lo más interesante es que el centro
de la narración se desarrolla en medio de una hacienda. Y a partir de ahí, combinando documentación histórica, la propuesta que yo hago de carácter teórico en ese momento es 1982, es cómo podemos los historiadores hacer uso de la literatura como una fuente de la historia, porque si bien el documento nos narra los hechos y deja huella del acontecer cotidiano, la literatura, desde mi punto de vista, muestra el espíritu de una época, ¿sí? Y en ese sentido hago una combinación de estas dos propuestas en la tesis que realizo sobre el estudio de la hacienda, de las haciendas, y del problema agrario en Michoacán a través de las novelas. No, muy interesante, o sea, la parte ficticia, pero la parte también que se relata, Sí. ciertas características que permitían saber las relaciones. Por ejemplo, la relación entre el hacendado y el peón acasillado, ¿sí? Pero en la novela no solamente te narra esa relación, sino te muestra el sentir, ¿sí? Del poder y del pobre, ¿no? Entonces creo que esa es una de las combinaciones que realizo en ese texto. Muy bien, ahora sí quiero que me platiques de la parte de investigación. ¿Cuáles han sido tus obras? ¿Cuáles han sido tus preocupaciones? ¿Y por qué esas preocupaciones? ¿Y qué has encontrado en los distintos momentos, en las distintas investigaciones? Bien, inicié como ya comenté, inicié mi investigación trabajando sobre la literatura como una fuente para la historia. Posteriormente empecé a trabajar y me inquietó la propuesta que de gobierno tuvo en su momento Lázaro Cárdenas, pero más que la propuesta de carácter económico y político, a mí me interesaba dentro de esa propuesta qué era lo que él proyectaba para la parte cultural, ¿sí? Y entonces esto se convirtió en un libro que se llama Lázaro Cárdenas y su proyecto cultural, en el cual analizo la relación que tiene con los intelectuales, como un sector de la inteligencia mexicana simpatiza con este proyecto y trabaja para este proyecto a través del cine, ¿sí? Como una fuente de divulgación de determinados valores e ideas, la literatura a través otra vez de los novelistas que empiezan a subrayar determinados valores e ideas de una propuesta cultural y política, y esto es lo que realizo en esta investigación. A ver ahí. ¿Cárdenas tenía un proyecto cultural tal cual o vino hilvanando de manera no muy orientada distintos trabajos? El uso del cine en la Segunda Guerra Mundial, que es en la época de Cárdenas, ya se sabía que era un elemento importante de propaganda, no solamente de divulgación. Lo utilizó también de manera, no lo digo tendenciosamente, lo digo en Estados Unidos estaba claro, el cine en ese momento era un elemento de propaganda. Cárdenas también lo veía así. Y la otra cuestión, que bueno, estamos hablando de las bellas artes o de las relaciones con los intelectuales, porque el proyecto de cultura de Cárdenas es muy rico, tal es así que forma el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, no sé, a ver, platícanos. Sí, bueno, el trabajo a distancia, porque se publicó en 1995, a distancia puedo también ser una autocrítica y señalar las limitaciones. Entonces, en su momento yo quería mostrar que Cárdenas tenía un proyecto cultural, ¿sí? Sí lo tenía. Porque, no, eso es lo que quiero mostrar en un primer momento, ¿sí? A lo largo de la investigación, lo que yo encuentro es a un individuo que tiene una sensibilidad para
dialogar con diversos grupos y retomar buena parte de las ideas de estos, o dejar hacer, ¿sí? Buena parte de estas cosas a los individuos. Y me parece que ese es uno de los elementos fundamentales que encontré en la investigación. O sea, cómo Lázaro Cárdenas permite que muchas de esas ideas que tienen los intelectuales, ¿sí?, los artistas, se conviertan en un ejercicio real dentro de un proyecto y de una actividad política, ¿sí? Entonces ahí encontramos cómo se integran un grupo de cineastas, Revueltas, por ejemplo, o otros, haciendo propuestas que luego van a ser transmitidas. En aquel momento se hablaba del proletariado y del campesinado al que se iba a educar, ¿sí? Entonces, cómo se transmiten a través también de una propuesta educativa que son las dichosas campañas de alfabetización, a donde se llevan documentales, cine, donde se muestra la literatura, donde se lee, se arman circuitos de lectura, etcétera, las campañas culturales que incluyen no solamente a artistas, sino también a médicos, a dentistas, etcétera, ¿no? Porque se hacen campañas de higiene, en fin. Todas esas son las cosas de las que hablo en ese libro. Oh, pues muy, muy bonito. ¿Sí? El segundo tomo es el segundo libro que investigas. El segundo libro tiene que ver con que termino mis estudios de maestría en estudios latinoamericanos, me incorporo al trabajo en mi universidad y se establece en ese momento el Instituto de Investigaciones Históricas en la Universidad Michoacana. A partir de ahí, los individuos que formábamos ese instituto nos planteamos que el instituto tenía que dedicarse a 3 líneas de generación de conocimiento, que eran la historia de Michoacán, por tener una larga tradición de historia regional, la historia de México y la historia de Latinoamérica. Y en ese momento a mí me toca hacerme cargo de empujar los estudios latinoamericanos junto con 2 profesores más. Así que nos sentamos estos compañeros y yo a conversar sobre por dónde íbamos a explorar la historia de América, ¿sí? Y hicimos todo un análisis y decidimos que íbamos a empezar por hacer historia del Caribe. Y en esa perspectiva yo inicié mis estudios sobre Puerto Rico, que es lo que he trabajado en los últimos 25 años. Y en el caso de Puerto Rico, como yo estaba con toda la investigación sobre el nacionalismo cardenista, empecé a buscar como cuáles eran los comportamientos más cercanos a eso en el caso puertorriqueño. Lo primero que hice fue las relaciones de Cárdenas con gente del Caribe y empecé a trabajar algunos líderes caribeños, y entre ellos me dediqué específicamente a trabajar a un líder independentista puertorriqueño de la década de los 30 que se llama Pedro Albizu Campos. Entonces mi siguiente libro es Pedro Albizu Campos y la nación puertorriqueña. ¿Este es el de...? ¿Es el cuarto o el tercero? Este es... Posterior al que me estás... quinto libro, ¿sí? El quinto libro. Muy bien. ¿Y qué encontraste? ¿Y por qué Puerto Rico y no agarraste Cuba o las Antillas? Bueno, ¿por qué cogí Puerto Rico? Porque en la década de los 30, ¿sí? La causa de la independencia de Puerto Rico se discutió en las Naciones Unidas. Y el representante por Puerto Rico para hablar ante las Naciones Unidas por Puerto Rico fue México, ¿sí? Y el representante mexicano en las asambleas fue un michoacano, ex rector de nuestra universidad, que se llama Natalio Vázquez Pallares. Entonces, por eso empecé, ¿por qué a México le interesaba legitimar la independencia de Puerto Rico? Empecé a buscar los nexos, las redes, los circuitos de los independentistas con los mexicanos, ¿sí? Y encontraste... Y empecé a encontrar una serie de lazos, ¿sí? Muy bien. Luego, bueno, entonces, historia de América Latina es una de tus preocupaciones y Sí. pasa a ser un eje fundamental
para mi trabajo. Y para el doctorado y para las líneas de investigación. Sí. ¿Cuál es el segundo área de interés que Bueno, que quieras desarrollar? estudiando el pensamiento independentista de Albizu Campos. Albizu Campos tiene una tesis fundamental para decir que Puerto Rico tiene derecho a ser un estado independiente de los Estados Unidos. Y la tesis radica en que en 1897, siendo territorio de España, España le otorga a Puerto Rico la autonomía para que se administre, ¿sí? Entonces, él recurre al derecho internacional y dice, no podemos pertenecer a Estados Unidos, ni España nos podía entregar como botín de guerra, de la guerra del 98, porque ya nosotros teníamos una autonomía. ¿Sí? Y eso es lo que se discute en las cortes internacionales en la década de los 30. Así que yo, en vez de ir para adelante con mis investigaciones históricas, me fui para atrás y me fui a conocer la historia de Puerto Rico cuando pertenecían y eran parte del Imperio Español. Así fue como proyecté para mi tesis de doctorado un estudio sobre el partido político que logra y negocia con España la autonomía de Puerto Rico, que es el Partido Autonomista Puertorriqueño. Este partido ha sido y ya ha sido muy estudiado desde el punto de vista de sus ideas políticas, de lo que proyectó, toda la parte teórico-política. A mí me interesaba saber quiénes conformaban al Partido Autonomista Puertorriqueño, ¿sí? Y entonces empiezo a ver que es un partido que triunfa en elecciones, triunfa electoralmente y logra por algunos meses tener el control de la isla. Se le reconoce como gobierno cuando se le da la autonomía en 1897 y entonces me interesa quiénes son los que integran ese partido. Así que me voy a la parte de análisis del trasfondo social y cultural que habita a ese partido político y me encuentro con que son médicos, abogados, agrónomos, ingenieros, químicos, físicos, los que liderean a este partido. El proyecto nacional, ¿no? El proyecto nacional, ¿sí? Y de ahí, esta es una parte de mi tesis, es uno de los capítulos de la tesis. De ahí nace este libro que se llama Economía, Cultura e Institucionalización de la Ciencia en Puerto Rico, porque me encuentro que son los hombres de ciencia o lo que Carlos Altamirano llama, ¿sí? La inteligencia patriótica, ¿no? Exacto, que es un cuerpo intelectual orgánico. Que es capaz de organizarse en un partido político y de llevar a cabo un proyecto de nación. ¿Sí? A ver, muy bien. Y aquí hay otra área que me habías comentado, que es el área de la ciencia, la historia de la ciencia. Sí. A ver, platícame al respecto. Bueno, derivado de la tesis, tú sabes que en una tesis de doctorado, incluso por los tiempos que tienes que cumplir, dejas muchas cosas que no puedes, que las presentas en la tesis, las argumentas, pero no las puedes desarrollar. Así que en esa tesis dejé muchos pendientes, digámoslo así. Y uno de ellos era, por ejemplo, la insistencia que los puertorriqueños, desde 1809, cuando a todas las provincias de América se les llama para que formen parte de las Cortes de Cádiz, y lleven a un representante y ese representante diga cuáles son las propuestas de los ayuntamientos de su región, me llamó la atención de que en el caso puertorriqueño uno de los primeros encargaturas que le dan al diputado que va a ir a las Cortes de Cádiz es que se abra una universidad en Puerto Rico, ¿sí? Entonces yo decía, ¿pero por qué? Sí. O sea, antes que hablar de la tierra, que hablar de los impuestos, etcétera, ¿por qué? Entonces, lo que empezamos a ver es cómo desde muy temprano, a finales del siglo XVIII,
empieza una élite letrada en Puerto Rico, a pesar de que no hay imprenta, de que no existe el periodismo, empieza a tener una idea de nación, ¿sí? O una idea del espacio territorial, y ese espacio territorial está muy vinculado con quienes han viajado y han pasado transitoriamente por las islas, que son los expedicionarios científicos, ¿sí? Entonces, aquellas expediciones que con las reformas borbónicas se armaron para el conocimiento del territorio, estos expedicionarios convivieron con las élites de puertorriqueñas y dejaron huella, ¿sí? Y la huella es, bueno, pues que este territorio es explotable, es rico, es maravilloso. Entonces, ¿cómo se empieza a construir un imaginario del espacio? Sí, y de las posibilidades de estos sectores, ¿no? Eso me llevó a introducirme en las primeras instituciones educativas que se conforman, cuáles son las áreas que se privilegian, que son la química, que va relacionada con la producción agrícola de Puerto Rico, que tiene que ver con el proceso agrícola azucarero para la industrialización, la física, la mecánica, ¿sí? Y cómo estas instituciones, aun cuando a regañadientas las conforma el Estado colonial, no logran una tradición porque se interrumpen continuamente y nacen débiles porque no se les da el presupuesto, sino que son los propios puertorriqueños los que tienen que subsidiar estas instituciones, ¿no? Entonces, como hay una necesidad de conocimiento, ¿sí? Y cada vez que ese conocimiento se convierte en un peligro para España, se interrumpe, ¿sí? ¿Estamos hablando de qué época, dices? Estamos hablando del siglo XIX, pero pareciera que hablamos del momento actual. Cuando un proyecto resulta satisfactorio o exitoso, también se convierte en un peligro, ¿no? Y transitas entonces de la historia de Latinoamérica a la historia, a la historia cultural, y de la historia cultural pasas a la historia de las ideas. A la historia de las ideas. Perdón, de la historia de latinoamericana a la historia de la ciencia, y de la historia de la ciencia a la historia de las ideas. Sí. A ver, platícame de la historia de las ideas. De la historia de las ideas es que después paso en ese trayecto, al mismo tiempo que estoy armando esta propuesta, estoy recopilando mucha información sobre los individuos que construyen esas propuestas. Entonces te decía hace un rato que encuentro que son médicos, entonces les sigo la pista a los médicos, así es que me meto a la historia de la medicina, ¿sí? Sí, y lo primero que hago es estos médicos dentro del Partido Autonomista, cuáles son las propuestas de higiene y de salud que logran llevar hasta el partido, ¿sí? Qué interesante. Entonces, ¿de dónde vienen esos médicos? Y empiezo a estudiar, a investigar dónde estudian. En el libro que se quedó en el otro despacho está mi último trabajo, que es Los hombres de la nación, ¿sí? Y ahí estudio, o sea, cómo agricultura, ciencia y nación van de la mano, ¿sí? Porque se educa a determinados sectores para que tengan o para que realicen propuestas agrícolas específicas. Autosuficientes. Sí, autosuficientes, pero al mismo tiempo estos individuos también empiezan a desarrollar una idea sobre la independencia o sobre la autonomía para el caso de Puerto Rico, ¿sí? En el caso de los médicos, te digo, les sigo en qué escuelas estudian. Algunos estudian en Francia, otros estudian en España, otros estudian en Estados Unidos, y cómo esos saberes se combinan en el momento en que están en la isla, ¿no? Y cómo esos saberes también se diferencian, porque mientras la escuela francesa en el siglo XIX es muy experimental, ¿sí? Y se está hablando ya de la prevención de la salud a través de la higiene. En el caso de la escuela médica española es una escuela más teórica,
donde apenas inicia la cirugía y los estudios de la anatomía, todavía no se separan las ciencias naturales, Sí. la física y la química de la medicina, del aprendizaje del médico, ¿no? O la escuela norteamericana, que es más práctica y más vinculada a la tecnología. Entonces, ¿cómo en el momento en que estos médicos se encuentran en la isla, Sí. hacen propuestas concretas sobre la salud? Muy bien. ¿Sí? Estudio a los agrónomos, ¿sí? ¿De Costa Rica todavía? De Puerto Rico. De Puerto ¿sí? Rico, perdón. Sí, estudio a los agrónomos y como los agrónomos también, cuando se incorporan a la isla, hacen propuestas específicas para la agricultura. Experimentan en los campos, se conforman estaciones agrícolas experimentales, de estudio y análisis de las enfermedades de la caña de azúcar, pero también de la introducción de nuevos cultivos y de la cultura tropical. ¿Sí? Entonces, el nacionalismo como el gran detonador de preocupaciones que sustenten y garanticen el tipo de alimentación, principalmente agrícola, Sí. en el proyecto nacional. Muy interesante. En el proyecto nacional. Muy interesante. Muy bien. Sí. ¿Qué otro, continuaste con más producción, ¿no? ¿Qué Sí. qué otros senderos has transitado? No he dejado la historia regional, he seguido haciendo cosas relativas a la historia de Michoacán, y en el caso de la historia de Michoacán, pues ahora me encuentro realizando un proyecto que tiene que ver con las diversiones públicas. Fundamentalmente lo que trabajo es ciencia y diversiones públicas en el cine y el circo. Entonces empiezo ahora a estudiar. ¿Qué periodo del circo? De finales del siglo, la segunda mitad del siglo XIX al XX. ¿Sí? ¿Tuviste material de...? Tengo materiales, tengo los programas, les doy seguimiento a los circenses y cómo el circo se convierte en un divulgador junto con los prestidigitadores de la ciencia. ¿Cómo? ¿Sí? A ver, eso es interesantísimo. Eso es interesante porque cómo llegaban los cirqueros y hacen sus anuncios sobre la mujer que barbuda. Entonces, cómo presentan fenómenos que pueden ser de carácter hormonal y los presentan como castigos de Dios, etcétera. Entonces, cómo usan este tipo de imaginarios, ¿sí? Los popularizan y los presentan a una población que no tiene un acercamiento y convivencia directa con la ciencia o con el conocimiento científico, ¿no? O sea, era más como el alimento de la curiosidad que divulgar la ciencia, ¿no? Hasta cierto punto, porque, o sea, es un conocimiento científico y ellos lo que hacen es mostrarlos. Por supuesto, no dice, este es el producto de un experimento científico, ¿verdad? Como por ejemplo, ahorita se me fue, el tipo de experimentos que hacían experimentos y los presentaban públicamente y la gente se maravillaba, ¿no? Ahorita se me fue la idea de qué tipo de experimentos, pero cómo se convierten en divulgadores de lo que ha sido el resultado de un conocimiento científico. En 100 años de soledad, ¿no? Cuando llegan los gitanos a mostrar el hielo a la población. El hielo a la población, muy bien. Esa es una parte sobre las maromas. Los hijos los seres que nacen pegados, deformes, etcétera, ¿no? Que tienen problemas. Entonces, sí. ¿Sobre la maroma no has trabajado? No. No, era un tipo de circo apropiado. Pero sí hay algunos programas digamos, de cómo tienen algunos individuos el dominio sobre el cuerpo. Es que es muy interesante ese tema, ¿no? Pero eso no lo he trabajado todavía. Una pregunta. ¿Cuál es tu obra, María Teresa?
tu obra nodal, la piramidal, la más importante que tú consideres, yo sé que son todas importantes, pero ¿a cuál le das un peso específico que en el campo de la historia haya contribuido con el conocimiento? Bien, pues yo te podría decir que al trabajo que he desarrollado en Puerto Rico, yo considero que mi último libro, Los Hombres de la Nación, es un texto que va a ser muy importante para la historiografía puertorriqueña, porque trabajo a dos figuras que se les considera los padres de la patria, que han sido estudiados por la historiografía puertorriqueña y norteamericana como políticos, pero yo los trabajo desde su formación. A ellos se les forma para que sean los dos grandes maestros y científicos, los que inicien una propuesta científica en Puerto Rico. Sin embargo, las condiciones de su país no permiten, como sucedió a muchos de nuestros líderes en la independencia, que continúen por la trayectoria académica científica, sino que tengan que participar en la vida política y derivar su vida en otro ámbito social. Entonces me parece que ese es un texto muy importante, ¿sí? Y que creo que lo valorará la literatura puertorriqueña. Y porque está latente, todavía aún a pesar de y porque tiempo. Todavía su pensamiento está muy politizado al interior de Puerto Rico. Sí, la cuestión independentista. Entonces, esa es una obra. Otra que me parece que será fundamental es el año pasado se terminó una historia general de Puerto Rico y a mí me invitaron para que hiciera el capítulo que tiene que ver con los intelectuales, con la historia intelectual. Entonces creo que sí he hecho una labor en ese sentido. Ha contribuido sí. Y está contribuyendo. Sí. Muy bien, ahora, por último, sí. Quiero que me platiques, María Teresa, ¿qué sigue dentro de tus preocupaciones de investigadora, dentro de la imaginación investigadora, dentro de los retos como nación y como país y ante las situaciones actuales de Michoacán, México, etcétera? ¿Qué es lo que sigue? Platícanos un poquito qué se despliega, a qué le vamos a apostar en estos días, en estos trayectos, a partir de lo que has vivido y has encontrado como historiadora. Sí, bueno, hemos hablado casi de 30 años de mi vida profesional. De más, un poquito más de 30 años. Y creo que es el tiempo de sentarse y pensar. Hace 3 días ingresé a la Academia de Ciencias, a la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces creo que es el tiempo de pensar. Y a mí me parece que que uno de mis retos es cómo puedo incidir en la formación de las nuevas generaciones. Como docente. Como docente, pero también como investigadora, ¿sí? Y pero también con el conocimiento que he adquirido hasta el momento actual, como para empujar en nuevas líneas de generación y aplicación del conocimiento, por ejemplo, para las nuevas generaciones. Por ejemplo, hay un tema que a mí me ha interesado bastante, que es el tema de la infancia. También lo he trabajado indirectamente para el caso puertorriqueño por otros asuntos en el siglo XIX, y a partir de enero del año próximo abro un seminario que va a ser un seminario mensual, al cual invito a todos los que nos estén escuchando, sobre todo a los jóvenes, de incorporarse. Se va a realizar en la Universidad Michoacana. Es abierto, no es para universitarios exclusivamente. No es para universitarios únicamente, ni tampoco únicamente para historiadores. Es sobre una mirada histórica, ¿sí?, de los problemas y perspectivas de la infancia. Pero en él participan médicos, ¿sí?, participan abogados, y participan psicólogos, educadores y historiadores, por supuesto. ¿Tú la convocaste o tú te sumaste? Yo lo convoco junto con ¿A partir un de estudiante? ¿A partir de dónde nace la transversalidad? Que es muy interesante lo que me estás diciendo. A partir de que nos interesa estudiar y analizar
a los niños, no solamente como sujeto histórico, ¿sí? Nos interesa esa concepción que nace de los niños en la medicina cuando se crea cuando se crea una especialidad, ¿sí? Nos interesa conocer a los la legislación y las preocupaciones que los legisladores actualmente quieren aplicar a la infancia, ¿sí? Y nos interesa la parte pedagógica de los niños, y luego la ubicación social también, porque ¿por qué tenemos tantos niños en la calle? O el abandono de los niños, en fin, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay un compromiso ético, hay un compromiso ético que social. Yo sé que puedo empujar desde mi área, pero que si tiene éxito, pues se pueden incorporar incluso ONGs, grupos solidarios que están trabajando con la infancia y que pueden explicar y mostrar sus experiencias en un seminario a académicos, porque me parece que también es importante que los académicos salgamos a la calle, ¿no? Y al ámbito social, y nos involucremos más con lo que nosotros acá con las propuestas y con sí analizamos, ¿no? Claro. Es un seminario donde van a participar no solamente profesionistas, sino que se incorporan estudiantes que tengan como tema de interés la infancia o el estudio de los niños. Excelente. ¿Sí? María Teresa, algo que no te haya preguntado que quieras manifestar como importante. Pues otra cuestión que me parece importante son las redes y los lazos que podemos establecer los universitarios de distintas universidades del país. Creo, y sí me preocupa, muchas veces nosotros encontramos a nuestros pares más en el extranjero que al interior del país. Entonces creo que uno de los retos de los investigadores mexicanos sería reconocernos a nosotros mismos, claro. Vernos con respeto, claro. Dialogar y hacer cosas juntos. Por eso estamos el día de hoy aquí. Bienvenidos. Porque nos parece muy importante. Y comparto contigo que se hace falta sí. que en la comunidad científica, la construcción de la comunidad científica teja redes y palpe realidad y genere proyectos conjuntos y todo esto. Sí, efectivamente, o sea, hablamos de la comunidad científica y cuando decimos comunidad científica nos referimos solamente a Estados Unidos o a Europa y no sí. estamos pensando también en el compromiso y en la exigencia, en la tenacidad y en las propuestas de los trabajos de las comunidades nacionales científicas, sí, ¿no? Sí, y regionales sí. también. Y que no sea porque nos lo piden y con eso hagamos puntos, sino que sea porque tenemos necesidad de tejer esos lazos, ¿sí? Para hacer propuestas concretas. Muy como bien. Lo hicieron los hombres del siglo XIX. Sí, ¿verdad? Sí. Todo una. Bueno, pues te agradezco mucho, María Teresa Cortés Zavala, doctora, que vino usted aquí a platicar y a compartir lo que sabe. Yo creo que eso es muestra de su humanidad y de su equipo de trabajo. Y queremos corresponder. Por lo pronto, ya nos dejó usted con esta entrevista un excelente documento que vamos a permitir compartir con quien quiera enlazarse en el YouTube y socializar el conocimiento. Sí. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Agradezco también la sensibilidad de la Universidad de Guanajuato, del campus en Celaya, y los felicito por el trabajo que están realizando. Me parece que es fundamental y que para eso nos pagan. Muchas gracias. Es un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Sí.